bendición volver a encontrarnos y el día de hoy estamos con el episodio número 30 de Jonás y estamos pasando al capítulo 3 y estamos de los versículos 1 al 10 y el tema de hoy se llama Jesucristo, Dios de oportunidades. Hay unas imágenes muy bonitas que quiero que aprecien, que siempre son muy antiguas y que tienen que ver con Jonás siendo vomitado del gran pez. Y para los que se contactan por primera vez en este estudio, usamos una herramienta denominada época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P una promesa u ofrecimiento de Dios donde Él se compromete a cumplirlo, la O es obedecer un mandamiento, la C es confesar mi pecado y la A es cambio de actitud. En el estudio 29, parte 2, terminamos estudiando la oración de Jonás y ahora vamos a estudiar el arrepentimiento de Jonás, capítulo 3, en este bello y hermoso libro de Jonás del Antiguo Testamento de los profetas menores. Y dice así, capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Número 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Número 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. 8. Sino cúbrase de cilicio hombres, animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? 10 y final. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando terminamos el capítulo 2, la escena termina a un gran pez, a un gran monstruo marino vomitando a Jonás. Y en realidad no hay idea, no hay registros de dónde exactamente fue vomitado Jonás por ese gran pez. Pero evidentemente no fue en las afueras de Nínive, porque Nínive estaba a cientos de kilómetros de la orilla del mar. Ahora, lo interesante aquí es determinar o pensar o analizar, reflexionar cuánto tiempo pasó entre el momento en que es vomitado Jonás al momento que él va a predicar a Nínive. En realidad no lo sabemos, pero es evidente que no fue de manera inmediata. ¿Y por qué podemos decir que no fuera de manera inmediata? Mire, cuando usted y yo, que tenemos muchos, pero muchos años, yo por la bendita y misericordia de Dios estoy por cumplir 40 años de estar en el Evangelio y en el ministerio, y es evidente que una persona que ha caído, un profeta, saliendo del pez y ir a predicar, eso es imposible. Además, no era ahí nomás a la vuelta de la esquina que estaba Nínive de la orilla del mar, eran cientos de kilómetros. Lo más probable que pasó es que Jonás se regresó a Jerusalén a cumplir el voto que había hecho. Porque Jonás capítulo 2 versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Entonces lo más probable es que Jonás, después de volver a la vida,
resucitar de una situación tan tremenda como la que había vivido, lo más probable es que él se fue a Jerusalén, fue a reflexionar, fue a analizar qué había pasado. Y le recuerdo que en episodios pasados también llegamos a la conclusión que era muy probable que gente sí haya visto cuando Jonás es vomitado por aquel gran pez a la orilla del mar. Probablemente hasta alguien lo auxilió. Se va para Jerusalén, las noticias llegan a todos lados porque él ha de haber contado. Por eso es que cuando él llega a Jerusalén, a Nínive también, hay un fenómeno muy especial acerca de la conversión de esta gente. Y por otro lado es importante hacer un análisis. Por ejemplo, Pablo mismo cuando se convierte, uno cuando viene leyendo el libro de los Hechos, cree que Pablo es convirtiéndose y él ya otro día uno lo ve predicando, porque así viene la narrativa en el libro de Hechos. Pero craso error, porque cuando venimos leyendo el Nuevo Testamento, Pablo mismo viene narrando que después de su conversión se fue 3 años a Arabia. Y allá de haber reflexionado, analizado, bueno, ¿qué hice mal? Si yo creía en Dios, yo todo el Antiguo Testamento desde niño, yo lo tengo en mi corazón, he tenido celo por las cosas de Dios, ¿qué me pasó? Y entonces este encuentro de Dios más ese análisis y estudio de las Sagradas Escrituras en 3 años, Pablo regresa con todo el poder, con toda la fuerza, con todo el entendimiento de un judío que sabe la ley, que sabe toda la Biblia y que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces Pablo puede predicar un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Entonces lo más probable es que Jonás fue al templo y seguramente iba varios días, perdóname Señor, ayúdame, leyendo las escrituras, orando, ayunando. Y en eso escucha la voz de Dios. ¿Y cuál fue la voz de Dios que le dijo? Levántate y ve a Nínive a predicar aquella gran ciudad. Entonces, quizás hay algunos aspectos concluyentes de esta introducción. Número 1, no sabemos dónde fue vomitado. Número 2, no sabemos cuánto tiempo duró entre ser vomitado e ir a predicar. Lo que sí sabemos es que hubo un proceso en el cual Dios le habló a este hombre y le da la nueva oportunidad de ir a predicar a donde lo había enviado la primera vez. Y con esto en mente tenemos que ver lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Y qué es donde nos detenemos por segunda vez? Dios no es que no haya corregido a Jonás, si solo hubiera estado adentro del pez. Es como alguien que está en la cama de un hospital y regresa a la vida. Es como alguien que está a la cárcel y regresa luego a la libertad. Jonás viene de este proceso muy doloroso, muy poderoso. Y veamos lo que dice, por ejemplo, Romanos 3, versículos 10 al 18, lenguaje actual. La Biblia nos dice así: nadie es justo, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetar a Dios. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra de Dios? Que el ser humano y aún el creyente le es incapaz de obedecer. El creyente con facilidad se extravía, se desvía constantemente del camino, pero Jesucristo siempre busca la oveja. Por eso es que Jesucristo muy magistralmente nos narra la historia de Lucas capítulo 15, 4 al 7. Y él dice: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas, no deja las 99 en el aprisco y va tras la perdida. Entonces él dice que va a buscar la oveja y cuando la encuentra, venid, alegraos conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Y de la misma manera Jesús está dándonos esta historia para demostrar que Dios siempre está buscando las ovejas perdidas, que Dios siempre está buscando las extraviadas, que no le importa dejar las 99 allá con tal de ir a buscar la perdida. ¿Cuánto más un profeta? Si Jonás era un profeta de Dios. Y en Judea el trabajo de un pastor era un trabajo muy peligroso.
porque tenían que enfrentar animales, enfrentar las inclemencias del tiempo. Y hay que recordar también lo que dijo David en Primera de Samuel capítulo 17 al 34 al 36. ¿Qué fue lo que dijo él? Cuando él va delante de Saúl, que él se ofrece para pelear con Goliat, Saúl no desea que él pelee, pero él que le dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre, pero si un león viniese y se quisiese llevar una oveja, yo peleaba con ella, fuese león, fuese oso, yo le echaba mano encima, lo golpeaba y lo mataba, dice. Y eso mismo haré con este filisteo que se ha atrevido a hablar en contra de los escuadrones del rey de Israel, dice. Entonces Dios mismo me librará de la mano de este filisteo. Y también debemos recordar que el trabajo de un pastor era un trabajo muy duro. Tenían que trabajar en las llanuras, bajo el sol, bajo el sereno de la noche. Y por otro lado, la mayoría de pastores no era que eran pastores dueños de sus ovejas. Por eso es que Jesús cuenta mucho la historia del pastor asalariado. ¿Por qué? Porque eran pastores a veces comunitarios, donde las ovejas eran de toda la comunidad y tenían un pastorcito que le pagaban por cuidar las ovejas de la misma comunidad. Y si una oveja se extraviaba, el pastor la tenía que pagar. Recuerda la historia con Labán y Jacob. ¿Qué le dice Jacob? Si una oveja se perdía, yo te la pagaba, tú me la descontabas, me la cobrabas a mí, dice. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando una de las ovejas se extraviaba, él tenía que ir a buscarla. Y si una fiera la mataba, tenía que demostrar que él la había ido a buscar y tenía que enseñar el cuero, lo que quedara de la oveja. Y todas estas historias tienen sentido cuando, por ejemplo, los mismos hermanos de José le llevan el traje lleno de sangre al papá, le dice que su hijo está muerto. Igual un pastor tenía que llevar los pedazos, si usted quiere, del cuero de la ovejita para demostrar que sí la había buscado. ¿Y qué pasaba? Si venía con la oveja en los hombros, era un momento de felicidad y de alegría para todo el pueblo y decía, venid y alegraos conmigo porque esta oveja era perdida, la he encontrado y ahora viene aquí conmigo. Así es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor que va tras la oveja extraviada y que le da la oportunidad de volver. Y el creyente debe tener la fe, la confianza, la certeza que Jesucristo le ama, que por muy extraviado que esté, Jesús lo va a hacer volver. Y por eso usted y yo debemos tener gratitud a Dios, que siempre tenemos la oportunidad de rectificar. Miremos otro ejemplo. Un buen ejemplo de esta oportunidad es Marcos, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel, fue a la casa donde se estaban congregando con los discípulos. ¿Y cuál era esa casa? Era la casa de Juan Marcos. Vea lo que dice Hechos 12:12. Y Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces la casa era de la familia de un creyente, pero era una familia muy rica. Recuérdese que Juan Marcos es que le permite entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote porque eran amigos de la familia del sumo sacerdote. Y entonces cuando Pablo y Bernabé van a iniciar su ministerio evangelístico, Juan Marcos ya era convertido, era un joven y se lo llevan de ayudante. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 13, 2 al 5. El Espíritu Santo les dijo, preparadme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Comenzaron a anunciar el mensaje de Dios. Juan Marcos fue con ellos como ayudante, dice la Biblia. Y aquí hay un pequeño mapa donde en Turquía está un lugar que se llama Antalya. Ese Antalya en realidad era la ciudad de Perche o de Perge, de la región de Panfilia. Hoy en día se llama Antalya la ciudad. Ahí está el mapa. Hoy en día también se pueden ver las ruinas que confirman cómo era dicha ciudad. Por ejemplo, había un gran teatro tipo Areópago, donde tenía la capacidad de 15,000 personas, donde probablemente Pablo ha de haber hablado. Aquí vemos la figura que Iván nos hace favor de subir y además en el lugar había un estadio donde también tenía la capacidad para 12,000 personas y también había otras estructuras que flanqueaban las avenidas
orientadas de norte a sur. Aquí observemos también el estadio y al fondo vamos a ver el gran teatro, anfiteatro, donde probablemente Pablo ha de haber predicado. Por algunas razones que se desconocen en este proceso de Juan Marcos de andar de ayudante de Pablo y Bernabé, hay un momento que él se separa de ellos, que no quiere ir con ellos. En Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perché de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé siguen solo su viaje, y ahí usted va a seguir viendo los relatos de Hechos 13, Hechos 14, y cuando llegamos al capítulo 15 dice, después de algunos días, Hechos capítulo 15, 36 al 41, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Por un lado vemos a Bernabé que quiere llevar a Marcos, pero por otro lado vemos a Pablo que dice, no, este hombre es un cobarde, la vez pasada se nos rajó, no se fue con nosotros, y así es de que nunca más vamos a ver otra vez a Bernabé con Pablo trabajar. Pablo consideraba que Juan Marcos había sido un irresponsable, un inútil para el servicio, y que Dios le había dado la oportunidad, pero que él la había desperdiciado. Ahora, lo interesante es que unos capítulos más adelante vamos a ver que Juan Marcos nuevamente está unido con Pablo en el ministerio. ¿Y por qué? ¿Porque Pablo era muy buena gente? No, lo que creemos es que fue el Espíritu Santo que le da una nueva oportunidad a Juan Marcos. Es Jesucristo, Dios mismo, quien le da la oportunidad a Juan Marcos. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual sabéis recibido mandamientos, si fuere con vosotros recibidle. Algo pasó en esos 15 años, porque de ese capítulo en que Juan Marcos se le raja hasta este momento de Colosenses capítulo 4 han pasado 15 años. Y resulta que ahora está Aristarco, Demos, Lucas, Epafras, pero también está Marcos ahí con ellos. Pablo entonces decide enviar a Marcos con un mensaje a los hermanos de Colosas. Si antes había perdido la oportunidad, ahora la aprovecha y es un colaborador de gran confianza, útil al ministerio de Pablo, y Pablo lo envía con un mensaje importante a la iglesia que está en Colosas. Y miren lo que dice Filemón 1, 23, 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Segundo Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo lo había rechazado probablemente en un momento de molestia, de incomodidad, de no encuentro cristiano, si usted le quiere llamar, ¿verdad? Pero 15 años después vemos que Marcos es un hombre muy útil en la obra del Señor. Y después vea lo que dice Pedro de él también. Primera Pedro 5:13 dice, los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma les mandan saludes. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo de Dios que han elegido. También les manda saludes Marcos, a quien quiero como un hijo. Escucha qué interesante. Vemos ahora a un Pedro tratando como un hijo a Marcos. ¿Y por qué Pedro trata como un hijo a Marcos? Porque hay algunos teólogos que creen que es Pedro quien levanta nuevamente a Marcos cuando probablemente se vio caído o rechazado después de este agravio que tuvieron con Pablo, perdón. Y por otro lado, Pedro lo trata como un hijo en la fe. Y es probablemente que
Juan Marcos no solo tiene esta relación tan íntima, tan especial con Pedro, en que Pedro lo levanta. Entonces, muchos de los teólogos, hermanos, afirman con toda propiedad que de esta relación surge una cosa maravillosa. ¿Y qué cosa maravillosa? Que Marcos escuchó todo el tiempo las predicaciones, las enseñanzas, las experiencias de Pedro con Jesucristo mismo. ¿Y qué surge de todo de esta gran hazaña, de este gran aprendizaje, de este gran proceso de amor entre Pedro y Marcos? Que Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos. Nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de recibir el Evangelio de Marcos a menos que hubiera habido un Pedro que lo restaura, que lo ayuda, que lo anima, que lo levanta. Y mire, el Evangelio de Marcos tiene algunas características importantes. Primero, es escrito en el año 65 después de Jesucristo. Eso implica que los acontecimientos estaban muy frescos. Habían pasado como unos 30 años y Pedro había estado predicando esos 30 años, todo ese tiempo de Jesús, lo que habían vivido con Jesús, y Marcos había tenido el cuidado, la delicadeza de irlo escribiendo y detallando hasta que escribe el Evangelio de Marcos. Pedro predicaba y enseñaba, y probablemente por su oficio de pescador no tenía la idea de que Pedro podía escribir algo, pero es Marcos quien rescata todos estos acontecimientos y escribe un evangelio tan lindo, hermanos. Ahora, sin Marcos no hubiésemos tenido ese evangelio. Si Jonás no hubiera tenido la segunda oportunidad, no se hubieran salvado los ninivitas. ¿Qué otra cosa hubiera pasado? No tuviéramos el libro de Jonás tampoco. Entonces, tanto Jonás como Marcos y el mismo Pedro nos demuestran que Dios es un Dios de oportunidades. Porque Pedro le da la oportunidad a Marcos, ¿por qué? Porque Pedro mismo había recibido la oportunidad de Jesucristo en persona. Ahora, aquí tenemos una explicación de esta época. Primero, es un ejemplo a seguir. ¿En qué sentido? Jonás, Pedro y Marcos son un ejemplo para nosotros de personas que fracasaron, pero que sus vidas se volvieron valiosísimas para la gloria de Dios al retomar su oportunidad en el ministerio. Hay una promesa de Dios porque Jesucristo es capaz de restaurar cualquier vida, de recuperarla, de recobrarla, de reconfortarla, de repararla y de volver a su estado original, y de repente hasta con mucho más poder, de dar vigor, fortaleza, fuerza, animar, alentar, consolar poderosamente a aquellos que se vuelven al Señor. Y eso es lo que hace un buen pastor con una oveja extraviada. Porque mire lo que dice el Salmo 23 en varias versiones. Aquí le dejo un cuadrito del Salmo 23, versículo 3. En la Biblia de las Américas dice: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. En Dios habla hoy, dice: me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos. En palabra de Dios para todos, Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Y así sucesivamente en la palabra hispanoamericana, Reina Valera 60, y la traducción del lenguaje actual nos da a entender las mismas oportunidades que Dios nos da. Ahora, Jesucristo como buen pastor no solo hace la promesa de restaurarnos, Él quiere que nosotros le obedezcamos, y aquí también hay un mandamiento a obedecer y un pecado a confesar. ¿Por qué? El mandamiento a obedecer es que todos nos volvamos a Dios, y si el deseo de Dios no es que retarde su venida, sino que desea que todos procedamos al arrepentimiento. Y por otro lado también hay un pecado a confesar, porque si la Biblia dice que no hay un hombre que sea justo, que todos deseamos lo malo, que nadie quiere lo bueno, que nadie busca a Dios, ¿qué nos está diciendo? Que todos somos iguales. ¿Y qué dice Jeremías 3, 20, 22? Vuélvanse conmigo, hijos rebeldes, yo los convertiré en hijos obedientes. Jeremías 3, 19, por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Salmo 83, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 85, 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Igual vamos a encontrar la misma expresión de amor y de volvernos a Dios en Gálatas 6:1, Joel 2:25, Jeremías 33:6, Jeremías 33:8 y Marcos 10:29 al 31.
también aquí vamos a encontrar una actitud a cambiar. Todos tenemos nuevas oportunidades. Quizás usted no lo ha pensado, pero en todo este tiempo de la pandemia, quizás Dios le ha dado la oportunidad de volver a estudiar, de reconstruir su vida, de reconstruir su matrimonio, empezar una nueva relación, oportunidad de aprender, de enseñar, oportunidad de servir a Jesucristo, oportunidad de un nuevo trabajo, oportunidad para perdonar o recibir perdón. Hay tantas cosas y Dios nos está a tener un cambio de actitud. Si usted ve este capítulo, tiene toda una época completa. Tiene ejemplos a seguir, promesas a reclamar, mandamientos a obedecer, pecados a confesar y cambios de actitud. ¿Y qué es lo que aprendemos? Que Jesucristo es un Dios de oportunidades y Dios le da la oportunidad a usted y a mí de volvernos a Él. Que Dios le bendiga rica y grandemente, pero vuélvase al Señor. Y si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, Dios le da la oportunidad que venga a los pies de Cristo. Si le dio la oportunidad a los ninivitas, que era un pueblo salvaje, idólatra y perverso, ¿por qué no se la va a dar a usted y no la va a dar a nosotros? Que Dios le bendiga rica y abundantemente.